Buenos días, soy Ibrahim López Piñero y junto a todo el equipo técnico y de producción le doy la más cordial bienvenida a Entrevista Venevisión. Hoy en estudio nos acompaña Oscar Misle, fundador de SECODAP, una organización venezolana que desde 1984 busca garantizar y defender los derechos humanos de niños y adolescentes. Bienvenido, doctor. Encantado de estar acá, es un placer poder participar. La semana pasada el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, imputó a 3 adolescentes por homicidio intencional en grado de frustración, violencia y agavillamiento. Esto luego de que se difundieran a través de las redes sociales unos videos donde agredían a una compañera de clases. Este es un hecho en Margarita, también en el estado Nueva Esparta. Se conoció de un video donde un joven empujaba a otro compañero del colegio por un barranco. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la sociedad venezolana? ¿Cuál es su análisis de esta situación? El tema es complejo y requiere revisarlo a fondo. Primero, que a veces no se tiene claridad en los conceptos y en las definiciones de las diferentes formas de violencia escolar. Entonces, por ejemplo, el bullying, que es una forma de violencia escolar, se piensa que bullying y acoso escolar son cosas diferentes. Entonces, la falta de información conceptualmente para poder implementar las herramientas es un factor. Otro es que la violencia se utiliza como medio de relacionarte, de vincularte, de solucionar conflictos, porque no hay estrategias pacíficas para poder actuar. Entonces, lo importante ahora sería, por ejemplo, cuando estamos hablando de bullying o acoso escolar. Y voy a utilizar una palabra, que es la palabra siempre, para ver si por fin logramos calar en lo que puedan ser las resistencias. Para que sea bullying o acoso escolar, siempre debe ser delante de un grupo, porque es el grupo el que avala, el que estimula, el que anima, el que aplaude y el que le da fortaleza y poder. Inclusive los estudiantes hablan de el popular, que es el que ejerce el bullying. Después hay otro siempre es con la intención de hacer daño. La intención de que ese daño vaya aumentando en frecuencia e intensidad, hasta lograr que el otro quede completamente anulado, invisible, y por eso la ideación suicida viene de ahí, porque dejo de sentirme visible socialmente. ¿Para qué voy a existir si ya no importo, ¿no? Y otra cosa que es clave, otro siempre, que tiene que ser repetido, debe ser frecuente. Un solo hecho es grave, debe abordarse, pero no es bullying. Por eso cuando sale este tipo de información que se hace viral, habría que tomar en cuenta eso siempre, para ver si eso fue un hecho fortuito, es una venganza por una situación pasional, o tiene que ver con un rumor. De por sí la imagen o la escena no nos dice si es bullying o... Por eso no podemos decir una situación de bullying en ninguno de los dos casos anteriormente señalados, porque habría que revisar e investigar para ver si era frecuente, si era intencional, si se hacía repetidamente delante de unos testigos de un grupo. Y entre pares siempre es entre pares. Usted ha mencionado que conceptualmente bullying y acoso escolar vienen siendo el mismo término. ¿Cuándo es violencia escolar? ¿Se diferencia esto del término que se usaba hace 20 o 30 años, chalequeo? Oye, mira, el bullying es violencia escolar, es una forma de violencia escolar. Entre las diferentes variantes, bullying es violencia escolar, eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el chalequeo y el bullying o acoso escolar? El hilo es invisible, porque tú puedes ser que hagas una broma o el estudiante haga una broma al otro por alguna condición, alguna característica personal, porque se equivocó, porque es muy inteligente. Sin embargo, si esa broma se hace de manera repetida y sistemática para generar en el grupo burlas también, ya se nos convirtió el chalequeo en un bullying. Si se hace además se hace grupalmente, que no solamente es presencial, puede ser virtual también, y ese chalequeo deja de ser un espacio espontáneo de poder divertirse con los demás. Cuando yo me divierto, no dejo de divertirme con los demás, sino a costa de los demás, comienzo a hacer el chalequeo. Hay que revisar el chalequeo, porque el hilo es invisible y generalmente es la máscara del bullying, el chalequeo. Hay que revisar los valores de la sociedad venezolana para corregir este tipo de situaciones. Hay que revisarlo, y yo digo que hay que revisarnos. Hay que desarmar la palabra, porque si yo utilizo la palabra para ofender, descalificar, humillar, excluir a alguien porque es distinto, porque piensa diferente a mí, porque tiene una condición distinta, diferente, tenemos un referente que es un modelaje
que los muchachos que están muy pegados, y ahora con el tema de las redes sociales es importante, consideran que es válido. Cuando yo no estoy de acuerdo con alguien, cuando no me gusta alguien, cuando no piensa como yo puedo utilizar cualquier término para manifestar mi malestar o mi rechazo. Entonces sí hay que hacer una revisión social de cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo solucionamos conflictos para poder actuar y sobre todo abordar estratégicamente el asunto como debe ser desde el punto de vista individual, pero desde el punto de vista también social. ¿Cómo se puede prevenir el acoso y la violencia escolar? Mira, hay un taburete, un banquito de 4 patas, porque yo utilizo mucho el aspecto gráfico para poderlo entender. Una pata es que hay que participar. Tú tienes que crear en los colegios, en los liceos, espacios para que los estudiantes puedan opinar qué piensan del problema, si manejan los términos, si están claros de las consecuencias y si ven lo que implica esa broma pesada, permanente, sistemática, los daños que causa. Entonces, una es participar, escuchar. Eso es lo que hacemos en Secodap. La segunda pata, importantísimo, es una vez que escuchamos, formar, aclarar contenidos, conceptos, ver cuáles son las rutas existentes para poder actuar cuando sea un caso de violencia en cualquiera de sus formas. La tercera pata es que hay que hacerlo coordinado, articuladamente, entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. Y la cuarta, que es fundamental para que no se nos vaya del lado del taburete o el banquito, es que esto tiene que ser sistemático, tiene que ser permanente para que pueda ser efectivo. ¿Cuáles son las consecuencias que genera en una persona que es víctima de acoso escolar, de bullying, digamos, más adelante en su vida, a largo plazo o a mediano plazo? Mira, nosotros tenemos en Secodap un servicio de atención psicológica gratuito. Y te vas dando cuenta que el acoso escolar deja heridas profundas que es difícil identificar porque va a depender de la sensibilidad, del temperamento. ¿Cuáles son? Baja autoestima, resentimiento social, la sensación de que no sirvo, que no merezco ser incluido en los diferentes espacios socializadores y me excluyen, que es una especie de muerte social de la exclusión y se llama el bullying relacional, se llama. Temas de no valorarme y sobre todo tener la sensación de que no encajo socialmente y eso genera mucho dolor, tristeza, sufrimiento, depresión y lleva todo a lo que es la ideación suicida, que frecuentemente una de las causas de consulta en Secodap es el caso de la situación suicida por estas situaciones de problemas en la relación, en la convivencia escolar. Estas, situaciones que usted describe se presentan a largo plazo también, 20 años después de haber salido del colegio, por ejemplo. Maravillosa pregunta, sí. Y tú lo notas muchas veces, se ven los padres. Cuando hay un padre o una madre, un abuelo, una abuela, de un niño que fue víctima de bullying, esta herida no está cicatrizada, está abierta. Y cuando mi nieto o mi hijo es víctima de bullying, yo proyecto todo mi malestar, que no lo tenía consciente porque no se hablaba de bullying, ni se hablaba de acoso en esa época, pero sí estaba esa situación de susceptibilidad y de ser como muy frágil frente a lo que puede ser la situación de mi hijo. Entonces va a preguntarse qué está sintiendo mi hijo, mi nieto, y qué estoy sintiendo yo. Porque puede haber sido que aquella situación de hace 40 años vuelva entonces a abrirse esa herida y comience a supurar, porque no logró cicatrizar. Muchas veces las víctimas llevan esa carga en silencio. ¿Cuáles son las señales que deben poner en alerta a los padres de que sus hijos están sufriendo de violencia escolar o acoso escolar? Si yo veo que mi hijo o hija cambia sus hábitos alimentarios, sus hábitos para dormir, o duerme mucho, o duerme poco, si veo que no quiere ir a la escuela, es una señal importantísima. Si veo que se siente, llora con frecuencia, o no quiere tener contacto con lo que antiguamente le era significativo o importante en el deporte, en la cultura, si participaba en una actividad extraescolar. Todas esas señales en donde hay una clara evidencia de que hay infelicidad, de que hay sufrimiento, sobre todo sufrimiento, hay que tomarlas en cuenta. Por separado no, hay que ver cuál es el conjunto de situaciones que se van dando, que me van diciendo no estoy bien, estoy triste, estoy solo y necesito apoyo.
¿Cuáles son los canales regulares que debe seguir un padre cuyo hijo es víctima, hijo o hija, es víctima de acoso escolar en caso de que en el colegio no le presten el suficiente apoyo? Vimos que ocurrió en el caso de Latillo, los padres difundieron el video a través de redes sociales porque no encontraron el apoyo necesario en la directiva de ese colegio. Cuando se agotan los caminos en el colegio, habiendo seguido las rutas, hay que ir a un consejo de protección. En cada municipio hay un consejo de protección. Ahí, dependiendo de cuál es el tipo de daño que se hace, si el muchacho tiene más de 14 años o la chica tiene más de 14 años y hubo violencia en cualquiera de sus formas, ya le toca dar cuenta frente al sistema de responsabilidad penal del adolescente, eso es a través de la fiscalía, para que entonces se identifique cuál es el daño y cuáles son cuál es la magnitud del daño, las consecuencias, para entonces dictarse las medidas correspondientes. Pero tiene que estar Consejo de Protección en primera instancia, y si hubo agresión, violencia física que puedan considerarse como delito y tienen más de 14 años, entonces toca ir a Fiscalía. De acuerdo a las cifras de SECODAP, en el año 2023 la ideación suicida tocó su punto más alto en los últimos 7 años. ¿Cuál es su análisis de esta situación? Esto me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un breve corte. No se aparte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión luego de los comerciales. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando sobre el acoso escolar, la violencia escolar, con Óscar Misle, fundador de SECODAP, una organización que desde 1984 se encarga de garantizar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y antes de irnos a la pausa comercial, se quedaba una pregunta en el aire. La ideación suicida ha tocado su punto más alto en los últimos 7 años. ¿Qué es la ideación suicida en adolescentes? La ideación suicida es cuando el adolescente siente que el único camino que le queda para librarse del sufrimiento es quitarse la vida. No es la ideación suicida de quitarme la vida porque me provocó quitarme la vida, es porque es tanto mi sufrimiento, es tanta la frustración, es tanta la soledad que decido quitarme la vida o pienso en quitarme la vida. Hay soledad, puede haber un cuadro depresivo, puede haber violencia intrafamiliar o escolar, pueden haber muchas situaciones en donde el sufrimiento se hace permanente y los recursos con los que cuento no logran mitigar esa sensación de sentir que no vale la pena existir y por lo tanto me quito la vida. ¿Qué explicación se le puede dar a la ideación suicida, doctor? Es decir, a los muchachos, dice usted, le faltan herramientas. ¿Qué herramientas necesitarían para abordar esta situación? Es una buena pregunta, porque generalmente no se habla del tema, porque se piensa que si se toca el tema se va a estimular, y más bien voy a generar un efecto contrario a lo que se busca, y es una forma como de promoverlo. Sin embargo, la práctica nos dice que hay que hablarlo, porque si no lo hacemos nosotros, lo hacen los demás. Y lo hacen las redes sociales y lo hacen los otros espacios de socialización. Entonces es importante que el tema se ponga sobre la mesa, que se converse con los estudiantes, con los docentes, para ver qué piensan, qué sienten, qué proponen, cómo logran ellos identificar una persona que puede estar pasando por ese momento, qué hacer cuando hay un compañero que ha manifestado que quiere quitarse la vida, cómo acompañarlo, dónde acudir, con qué herramientas cuenta en la institución para poder hacer la alianza con otra institución que pueda prestar el servicio psicológico. La emergencia suicida es una emergencia, la ideación suicida es una emergencia psiquiátrica. No se resuelve solamente con consejos, sino hay que buscar las causas para poder hacer tratamiento, inclusive específico, para poder trabajar lo que pudiera estar en el trasfondo, que es la depresión. ¿Y cuáles son, digamos, las señales que puede dar un adolescente de que tiene ideación suicida? ¿A qué deben prestarle atención los padres y los docentes? Si, por ejemplo, utiliza autoagresiones, ¿no? Laceraciones, el autoagredirse. Si, por ejemplo, habla mucho de la muerte, busca en las redes sociales o en la internet situaciones que están vinculadas con la muerte. Si se siente aislado, si no
no deja de tener interés en las cosas que normalmente le interesaban, comienza a sentirse, inclusive a buscar formas que a veces no pareciera, a través de retos, por ejemplo, enmascaradas, de poner en peligro su vida. Y entonces pareciera que después el problema fue la moto, o fue lo que tomó, lo que ingirió. Lo que lo llevó a eso era que de alguna manera no jugar a la vida, sino jugar a la muerte, porque hay situaciones no resueltas que me llevan a hacer o asumir estos retos peligrosos o esas actividades riesgosas, porque de alguna manera no estoy satisfecho o estoy necesitando liberarme de sufrimiento que puede estar encapsulado inclusive con lo que se llama depresión sonriente, que es muy común en las redes sociales. ¿Cómo es la depresión sonriente? La depresión sonriente es ese estudiante que se muestra en TikTok o que se muestra en Instagram riéndose, echando broma, con sentido del humor. Sin embargo, detrás de toda esa forma de yo representarme está un ser que está profundamente triste, profundamente solo, pero no lo demuestra. Y cuando viene el suicidio, todo el mundo dice, ¿pero qué pasó? Increíble, si él era más espontáneo, si era más popular, se expresaba con mucha libertad y hablaba con muy positivo. Y es porque a lo mejor para crear ese avatar en la red social atractivo, entonces muestra una máscara de lo que realmente está sufriendo. También quisiera que abordáramos el tema de los retos virales. ¿Cómo están los adolescentes actualmente construyendo su pensamiento? ¿Qué los impulsa, digamos, a arriesgar su vida de esta manera, haciendo cosas que, digamos, a primeras luces parecen tonterías? ¿Qué está pasando? Si yo me siento insatisfecho, si siento que mis proyectos no se dan, mis proyectos de vida, si siento que mis sueños no se realizan, y de alguna manera yo necesito tener aprobación social, de alguna manera también sentirme visible, porque no me siento bien conmigo mismo, yo puedo ser una víctima fácil de un reto viral. ¿Por qué? Porque eso me da la posibilidad de yo públicamente mostrarme, aunque sea poniendo en peligro mi vida o poniendo en peligro la vida de los demás. Entonces puede haber una situación que puede ser patológica, que hay que ver, un trastorno de salud mental, pero los retos siempre han existido y en los adolescentes siempre han existido, para ver quién es más fuerte, quién es más hábil, quién es más atractivo, quién es más arriesgado, quién es más osado. El problema es cuando el reto ya se empieza a viralizar por el tema de las redes sociales, porque se comienza a ver que son como posibilidades que tengo yo de vincularme con otros, aunque sea riesgoso ese vínculo. Por eso es importantísimo la educación para el uso responsable de medios. En su opinión, esta situación es responsabilidad de las redes sociales como plataforma, de un problema de educación y formación en el hogar o de la institución educativa en el colegio. ¿Qué es lo que ocurre allí? Multifactorial. Es un problema donde cada quien tiene su cuota de responsabilidad. Hay una imagen que me gustó, que escuché, que es pensar que no es como el juego de ping-pong, ¿no? Una pelotica que debes pasarla de un lado a otro, sino hay que asumir cuál es el rol que tienen las redes sociales, cuál es el rol que tiene la familia, cuál es el rol que tiene el colegio, donde hubo, por ejemplo, el tema de violencia escolar, qué va a hacer el colegio a partir de este momento, para qué sirvió, más que para qué sirvió, qué me muestra esa situación, para ver qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que incorporar, entonces, qué pasos hay que dar. Entonces, cada uno tiene su cuota de responsabilidad. Ahora, no se puede trabajar de manera aislada. Como es sistemático, hay que hacerlo de manera articulada y conjunta. ¿Cuáles son esos roles, doctor? ¿Cuál es el rol del hogar? ¿Cuál es el rol de la institución educativa? ¿Cuál es el rol del Estado también en la regulación digamos, de estas plataformas? El rol de la familia es fundamental. No tiene toda la responsabilidad como a veces se tiende a pensar, pero sí tiene la formación de valores, respeto, tener compasión del otro, solidaridad con el otro, valorar la vida, valorarse como ser humano. Entonces la familia tiene todo, cómo son las relaciones en la casa, cuál es el modelaje que tenemos en la casa, en las relaciones, en la forma de vincularnos. La escuela, que es el segundo espacio socializador importante, debe trabajar de manera articulada con la escuela. Ese puente no puede ser un puente roto, tiene que ser un puente de doble vía para que se puedan diseñar planes, programas, estrategias que incorporen la opinión y las propuestas de las familias y la escuela. El rol del Estado es clave a través del diseño de políticas, programas que puedan llegar a todos los centros educativos
públicos y privados, para poder tener claro cuáles son los canales que hay que seguir, cuáles son las rutas que hay que seguir para actuar cuando el problema se da, no solamente cuando se hace viral por un sitio, por un hecho aislado, sino más bien qué pasa en la cotidianidad y que eso se creen instancias permanentes en las escuelas de formación ciudadana, todo lo que tiene que ver con la educación emocional, por ejemplo, el regular, cómo regulo mis emociones, cómo resuelvo conflictos de forma pacífica, y las redes sociales tienen un rol clave. Es importante regular, nosotros no estamos, no eliminarlas, porque hay que entender que cuando un adolescente entra en una red social o en internet, entra por tres cosas. Una, para informarme sobre algo, porque los canales de información son pocos. Dos, para vincularme con alguien, porque estoy muy solo y necesito tener algún tipo de relación, aunque sea virtual. Y la tercera es porque quiero distraerme, estoy aburrido, no tengo oportunidades para distraerme. La pregunta es, ¿con quién se relacionan mis hijos? ¿Sobre qué se informan? ¿Y con qué se recrean? Para ver cuáles son las alternativas que tienen en la escuela para informarse, recrearse o vincularse. El seguimiento, el monitoreo es clave, no policíaco, pero sí de encontrarse, preguntar y ante la respuesta no reaccionar, sino escuchar, tener la paciencia de reaccionar, porque si no puedo cerrar la puerta, puedo cerrar esa posibilidad de vínculo, y entonces poder crear espacios donde la comunicación esté presente, y una comunicación que esté asertiva, y que no sea una comunicación que espante, sino al contrario, que invite, porque siento que juntos podemos buscar alternativas para ser más felices y para ser mucho más responsables o corresponsables cuando estamos hablando de los demás. Antes de entrar a la entrevista conversábamos sobre la necesidad de crear líneas de acción, diseñar estrategias que sean más, preventivas que reactivas. En ese sentido, SECODAP tendrá propuestas para el Estado venezolano, o hay acercamientos entre el Estado y las organizaciones para diseñar políticas en este sentido. Nosotros hemos hecho hicimos un encuentro nacional con 10 prioridades donde participaron más de 35 escuelas, y invitamos al Estado para que estuviese presente. Y lo que importa aquí, lo que interesa aquí, no solamente es que se diseñe la política, sino que se creen las estrategias y las formas de llevarla a la práctica, para que no solamente sea producto de lo que se investigó, se consultó, sino que eso se convierta en rutas de acción que puedan ser implementadas, que puedan ser atractivas para los estudiantes, que puedan ser útiles porque se ven las respuestas. Y lo que hemos hecho últimamente con SECODAP, y que nos ha dado muchos resultados en nuestro trabajo permanente con escuelas y colegios y escuelas públicas y privadas, es ir acompañado de adolescentes que fueron inclusive víctimas de acoso escolar, y cómo lograron florecer esas heridas en la medida en que se sintieron acompañados, en la medida en que se sintieron respetados, y en la medida que pudieron reconocer e identificar sus fortalezas, sus habilidades. Y es muy inspirador cuando tú vas a un grupo de estudiantes y de repente vas acompañado por estudiantes que puedan hablarle a sus pares y que se puedan sentir reconocidos, y ese tipo de estrategias son muy interesantes. Brevemente, doctor, quisiera que recapitulemos cuáles son las recomendaciones para los padres o para los docentes, digamos, en temas de prevención de esta situación, del acoso escolar. Lo primero que tenemos que hacer, y la recomendación tanto para padres como docentes, es preguntarnos cuáles son las estrategias que utilizamos en la casa, cuáles son las herramientas que utilizamos en la casa para solucionar los conflictos. Si utilizamos la violencia como medio, o si tenemos otros métodos de crianza menos violentos, que no sean violentos, no menos violentos, que no sean violentos. La segunda recomendación es: hay que trabajar articuladamente con las escuelas. Hay que atender el llamado, sobre todo a los padres de los que son victimarios o agresores, que muchas veces lo justifican o lo rechazan. No es fácil aceptar que mi hijo es un agresor, sino más bien hay que buscar cuáles son los mecanismos para poderlo apoyar y ver por qué actúa de esa manera. Revisarnos también, cada uno de nosotros, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, cómo podemos utilizar el chalequeo, porque consideramos que es una forma de parte de nuestra idiosincrasia, y ver si realmente el chalequeo tiene la intención de divertirme con el otro o a costa del otro, para descalificarlo, humillarlo. Y otra cosa importante es que se puedan así implementar retos, si los estudiantes, que puedan ser positivos. Existen retos positivos. Hay uno que a mí me encantó,
que fue, por ejemplo, un grupo de estudiantes que tenía un compañerito con cáncer y decidieron raparse el cabello para hacerse solidario con el compañero. ¿Qué es lo que significa para un adolescente quitarse el cabello? Y sobre todo hacerlo porque el otro compañero está pasando por esta situación, para decirle, mira, estoy contigo y por eso tomamos como grupo, como reto, esa decisión. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo, doctor. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, encantado. Oscar Misle, fundador de Secodap. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.